Don José. Oiga, Fernando, Ajá. quisiera conocer, para que se lo explique a nuestra audiencia, su opinión sobre las declaraciones de el que casi funge como primer ministro, pero es el jefe de ministerial del Perú, el señor Torres, Dios con mío. respecto a la comparación De la política de Hitler. política de Hitler como la del Perú. ¿Qué le parece Bueno, a usted eso? yo creo que Hitler es una palabra que la verdad es que cae mal a todo el mundo. Sí, los nazis no hicieron nada bien, porque detrás de todo lo que hicieron los nazis, atrás había trabajo esclavo, había racismo, había pues Crímenes. crímenes. Es decir, hay tanta sangre en cualquier cosa que hicieran los nazis que invocarlo para algo bueno. Pues, por ejemplo, siempre he dicho, Hjalmar Stark ha sido uno de los mejores economistas de la entreguerras, pero pues, ¿quién se atreve a invocar al ministro de Economía de los nazis en un momento como este? Así que yo creo que es un desafortunado. Mire, estimados televidentes, ¿por qué le pregunto eso? Porque eso es cuando uno busca a los improvisados para Sí, que digan cualquier brutalidad. que estas cosas. Mire, el Perú hoy, el presidente peruano tiene un índice de negatividad de 76%. 76% de opinión negativa tiene el presidente Pedro Castillo. Pero el Senado de Perú, que es una unicameral, tiene 82% de negativo. O sea, Pero es que el Senado que fundamentalmente es oposición. Es oposición. En teoría. Bueno, ¿eso qué le da a usted una idea? Y de donde debe salir la persona que reemplaza a Castillo en caso de que haya una la moción de censura. inviabilidad política en la que ha entrado ese país. Bueno, sobre Hitler no olvidemos que el señor Rolando Hernández en Colombia lo ha invocado varias veces y da bien. Es decir, para que uno vea la clase de gente que estaba haciendo la política en América Latina Y ya hay la protesta formal de Israel y de Alemania. y de Alemania sobre esta barbaridad, porque no tiene ninguna otra calificación. Al que me está preguntando sobre por qué no hablamos de las elecciones en Francia, sí, hay elecciones en Francia, pero recuerde que el sistema francés entra a doble vuelta no solamente en la presidencial, Sí. sino también de manera que mañana, el domingo, que hay elecciones en la primera vuelta, todas, casi una gran parte, e incluyendo para nosotros, en nuestro análisis, que ya se los dijimos, los franceses, y creo que a la segunda vuelta, la probabilidad más alta de ir a la segunda vuelta está entre el presidente actual, Emmanuel Macron, que va a la reelección, y la representante de la derecha, Marine Le Pen, que tuvo que bajar fotos de ella con el señor Putin y dar explicaciones, porque ella es la nacionalista. Acuérdese del nacionalismo ruso. Esto, cuando le estamos hablando de nacionalismo, piense que la idea de Putin es la idea de la gran Rusia, De Pedro zarista, pero Catalina la Grande. Y la de Marine Le Pen tuvo que decir que ella ya no está pidiendo un Brexit, tipo, para hablar de la salida de Europa, ya eliminó eso. Bueno, los dos contrincantes con mayor opción, no quiere decir que no haya otros, pero para nosotros están ahí, nosotros les vamos a tener informado el lunes de lo que está ocurriendo. Bien, en el plano nacional, nosotros estamos entrando, digamos, en una especie de lo que hemos llamado aquí, Fernando, coloquialmente, la gripalización de la COVID-19. La positividad por cuarta semana está por debajo de 5, 4,3 ayer. Los casos activos están en 2.110, un poquito más alto, pero dentro de un rango. Los muertos ascienden a 2, hemos tenido 3 días de 0. La unidad de cuidados intensivos está en 8, bien bajo. Ya hay áreas donde han cerrado las salas COVID. Chitré, en el hospital. Herrera no hay. En el hospital COVID. Los enfermos en cama son 70, seguimos vacunando. El MINSA sale a las calles a vacunar. Usted se puede vacunar. Los niños entre la edad de 5 a 11 se pueden vacunar. Vacúnese, ¿no? Y protéjase. Vamos a entrar, estamos en una etapa de control efectivo de la pandemia. Nuestra estrategia de país está funcionando. Recuerde, para que usted tenga alguna duda de que esto está en Shanghái, la República Popular China, que tienen estrictas normas, Shanghái está sometido a una cuarentena total y están haciendo pruebas para cerca de, no recuerdo la cifra, si son 17 o 22 millones de personas. Imagínense la cantidad de movilización que tiene que haber allí y de recursos invertidos para poner bajo control, porque hoy precisamente se liberó Wuhan, ¿se acuerdan? Wuhan. Bueno, en este momento China tiene un rebrote.
y está haciendo lo necesario para controlarlo a la estilo de la República Popular China. Bien. Y todavía hay otros países que confrontan este problema. Oficialmente seguimos en pandemia. Sí, oficialmente. De manera que no tome las cosas a la ligera. Pero es importante señalarle a ustedes que hoy marca uno de esos días en los que uno tiene que pensar en que quizás el principal problema de nuestro país es la economía. Y todas las noticias que giran en torno a la economía tienen prioridad 1A desde el punto de vista periodístico, ¿o no? Deberían. No, tiene prioridad. Ahora, que usted no se la den es otra cosa. ¿Por qué tiene prioridad número 1? Porque cuando usted está hablando, por ejemplo, de atacar a alguien, o atacar a Martinelli, que es un deporte nacional, Sí, usted está fuera del foco, como político. Está hablando, tiene que hablar del desempleo que hay en el país. Sí, claro que sí. Pero hay una noticia importante. Los pronósticos internacionales ponen a Panamá como uno de los países de mayor perspectiva. ¿Y por qué eso es importante? Porque atrae inversiones y porque además nosotros somos una economía dolarizada con un sistema bancario altamente eficiente. además que cultural, bueno, además de lo que se presentó del Bosa, este mes va a salir una novela que tiene muy buena crítica de Pedro Claro que se llama La Dama de Panamá, que se desarrolla en 1977 sobre una persona de la Guerra Civil Española. Y también vamos a ver en pantalla la película de Mel Gibson, con muy pésima crítica, llamada Panamá. Así que el nombre de nuestro país va a estar sonando a nivel cultural en teatros y en librerías este mes de abril. Y eso que le estoy hablando de nuestra posición y nuestro país, es un tema que usted debe reflexionar este fin de semana en el marco de todo lo que usted está viendo en el continente y lo que está viendo en el mundo. En la pandemia, Panamá fue uno de los países más golpeados en la caída vertiginosa de la economía. Recuerde el año 20, caímos 18,7%, una de las caídas más vertiginosas en el planeta Tierra. Pero en el 21 nosotros nos recuperamos en un rebote, lo que se llama en economía una recuperación En V. En V, la V. Y en el 22, en el 21, nosotros recuperamos parte del terreno. En el 22 estamos para recuperarlo a los niveles que teníamos en el 19, que estaba planeado para el 23. Lo que quiere decir que nuestra capacidad de recuperación, y hemos logrado recuperar algo de empleo, ¿no? Y hemos logrado estabilizar sectores importantes como la construcción, y algo de eso estamos haciendo. Nosotros necesitamos terminar Tocumen, esa obra que inició el presidente Martinelli, para que ahí flexibilicemos todo lo que haya que hacer. Yo creo que una de las medidas más importantes que debemos tomar es mirar, las autoridades deben mirar Tocumen y resolver ese problema del litigio que hay ahí. Una tontería. 1, 2. Y resolver el problema de la logística de los pasajeros internacionales cuando llegan al aeropuerto a Panamá. Yo no sé si usted ha visto el problema que significa llegar. Es como si usted llegara a un estado policíaco. Además que la Usted mitad de llega a la República Dominicana. Me contaba a un panameño que conoce bien esto, me decía, usted llega a la República Dominicana y te llevan de la mano porque ellos están empujando el turismo. Entonces nosotros tenemos que flexibilizar lo que está pasando en el aeropuerto para permitir que otro eslabón importante es la economía lo que gira, la principal preocupación del panameño. ¿Y por qué es? Bueno, por el empleo. Y los que tienen empleo tienen menos salarios. Y la siguiente es la inflación. Nosotros necesitamos impulsar, y todos estos indicadores que ayer nos presentó el Banco Mundial de América Latina y la comparación con los demás países nos permiten a nosotros impulsar una política de promoción, de inversión, y además todas las cantidades de errores que están cometiendo los regímenes latinoamericanos que nos sirven a nosotros. Ponga el caso del cobre, por ejemplo. El cobre tiene un alto nivel de incertidumbre en Sudamérica, ¿o no? Y el cobre está llamado a jugar un papel importante en el desarrollo de Perú, de Colombia, de Brasil, de Chile y de Panamá. En Panamá la incertidumbre es menor porque llegamos a un acuerdo que tiene que traducirse
en la culminación de ese proceso legalmente. Entonces nosotros tenemos que jugar dentro de ese juego mundial pensando en los intereses nacionales. Y los intereses nacionales se sirven en la medida que yo comprenda con bastante precisión qué son las cosas importantes que yo debo hacer para impulsar el empleo. Una de ellas, sin duda alguna, es el desarrollo de las obras de infraestructura y provocar más ahorro nacional para invertir y conseguir financiamiento para invertir, sobre todo en un momento como este, pero en la infraestructura que yo tengo instalada en Panamá, por ejemplo, de hoteles, yo tengo que hacer que esa infraestructura que ya está construida comience a activarse. Hoy, fíjese la importancia, si usted se va al interior, ahora esta semana, las plazas disponibles en los hoteles en el interior son mucho menores, claro, o la ocupación es mucho mayor, para decirlo en sentido positivo, que la ocupación hotelera en las áreas metropolitanas, que es mucho mayor y que además genera más empleo. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo Tocumen flexibiliza esto para no ponerle tanta cortapisa. Bueno, también que uno llega a Panamá y en la mitad del aeropuerto te mueres de frío y en la otra mitad te mueres de calor. Las bandas, las pasarelas eléctricas no funcionan. Los baños son hechos un desastre. Es decir, todas esas cosas dejan una pésima impresión para cualquiera que venga a nuestro país. Y es por eso que creo, Fernando, que todo lo que tenga que ver con la economía, hoy, el que no está hablando de estos temas está desconectado del país. Es de verdad. Yo a veces me preocupa mucho que los dirigentes políticos están más preocupados por los temas políticos partidarios, los temas politiqueros, de politiquera, porque para mí la política es una ciencia, incluyendo y tengo un profundo respeto por los partidos políticos, a diferencia de otros que su ataque a los partidos políticos es para promover su agenda personal, o la que ellos representen, o quien les paga para que digan eso. La agenda nacional requiere de las estructuras políticas y no políticas, pero nosotros necesitamos tener una mayor comprensión de cómo nosotros vamos a resolver el problema de la contradicción que generó la construcción del canal, lucha anticolonial. Lo que vino después, los últimos 30 años, nos dedicamos a desarrollar la zona canalera y dejamos por fuera gran parte de Colón, de Darién y de las provincias centrales. Nosotros necesitamos una conectividad de infraestructura que comunique Chiriquí, Bocas del Toro con la ciudad de Panamá de una forma rápida y barata. Y no hay nada más barato que el tren. Sí. ¿Usted conoce algo más que eso? Entonces nosotros tenemos que pensar. Igual toda la costa norte del país. Claro. La gran abandonada. Esa es una costa que necesita una infraestructura de carretera urgente. Urgente. Para poder, ¿qué cosa? Activar más zonas. Igual que el sector agropecuario necesita una revisión de cosas importantes. Porque yo cuando oigo que, bueno, vamos a hacer una nueva política agropecuaria, eso me dice a mí que no van a hacer nada. Sí. Lo que nosotros necesitamos es revisar qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué tenemos que corregir, pero las elecciones son el 84. No, en 2024. Pero en el 2024. Las oportunidades están ahora. Todos los días de Dios hay nuevas oportunidades. Nadie nos está esperando a nosotros para que nosotros vayamos a buscar las oportunidades. Las oportunidades están allí, tengo yo que buscarlas y traerlas. Entonces es importante toda esta información positiva y no crear una actitud de negativismo contra el país. Observe lo siguiente. En el mundo hay una mejor apreciación de Panamá que la que nosotros mismos tenemos. Y usted tiene que preguntarse, porque ellos están viendo, no, los que están afuera, que quieren invertir, no vienen a Panamá a invertir para perder plata. Entonces nosotros que tenemos una gran oportunidad, que la creamos nosotros los panameños, de todas las generaciones, tenemos que saber, primero saber dónde estamos, para no llegar a escoger gente como la que está viendo gobernando por allí. Ayer alguien estaba defendiendo la importancia y la gran cosa que ha hecho el presidente de Salvador. Yo quisiera nada más que usted le preguntara a los salvadoreños si ellos se encuentran en mejor situación ahora con este señor. Además que con un sistema judicial como el que debe tener El Salvador. Porque El Salvador no se trata de buscar salvadores. Okay. Se trata de buscar hombres y mujeres con la capacidad para integrar la nación a un desarrollo sostenido, integral, participativo, justo. Y la justicia no tiene que ver nada con el populismo.
ni con la distribución. Ahora yo voy a hacer pobre a Fernando para que todos seamos pobres. Pues. Entonces, en la pobreza todos nos morimos de hambre. No. De lo que se trata es de crear un sistema mucho más humano, mucho más participativo, mucho más justo. Pero eso es fácil de decir. No se construye nada de esto que yo le estoy diciendo si no hay una unidad mínima de fuerzas que empuje el cambio en una sola dirección. Cambios empujados en vectores de diferentes direcciones da una resultante de cero. Entonces, allí es donde tenemos que pensar. Porque el proceso electoral lo vamos a resolver, sí. En el 24 tendremos un nuevo presidente o presidenta. Ahora, nuestros muchachos necesitan trabajo. Nuestras muchachas necesitan trabajo. Nosotros necesitamos resolver el problema del empleo, de la capacidad de nuestros hospitales, de la capacidad de la medicina, de enfrentar el trabajo, el problema que enfrentan nuestros productores, que los precios están subiendo a una velocidad y los precios de los insumos y los precios que recibe el productor se mantienen estancados, con subsidios que le llegan a ellos tardíamente. Por más apurado que esté el gobierno, porque se recuerde siempre, el ministro de Economía y Finanzas maneja esto, igual que la Contraloría, con el flujo de caja. ¿Qué es el flujo de caja, mi chico? Es el efectivo que yo realmente tengo para pagar. Y si no tengo para pagar, hasta ahí llegó la manta. No importa lo que yo le prometa. Entonces, estas son las cosas que tenemos que todos aprender para que todos hablemos el mismo lenguaje, que es el primer proceso para entendernos. Si no, esto es una torre de Babel, cada cual disparando y hablando un idioma distinto. Y hablando un idioma diferente, aunque parezca español.